yo entré en contacto con este mundo de los estudios culturales cuando fui invitado a Pittsburgh en 1994. Y venía yo de una Centroamérica convulsa, en guerra. Yo estaba en Nicaragua. Y llego a Guatemala, solo permanezco ahí 1 año y medio, 2 años y medio cuando recibo la invitación. Voy a Pittsburgh y en Pittsburgh estaba en la Academia Estadounidense la polémica de si Rigoberta Menchú mentía o no mentía, ¿no? Entonces ahí fue mi primer choque cultural. Yo creo que para entender qué son y por qué surgen los estudios culturales en el horizonte universitario, tenemos primero que hablar de la posmodernidad, porque los estudios culturales son un producto específicamente posmoderno. Y cuando hablamos de la posmodernidad, no quisiera que nos quedáramos nada más en la posmodernidad cultural, que es lo que suele ocurrir, porque si no comprendemos la posmodernidad en la historia y como economía, como un viraje en la economía mundial, no podemos entender lo que Jameson llama la lógica cultural del capitalismo corporativo transnacional, es decir, el posmodernismo. La lógica cultural es el conjunto de elementos ideológicos que hacen que un paradigma se multiplique, cunda en los corazones y las mentes de la gente y se desarrolle, ¿no? Aunque el posmodernismo es una lógica cultural, o sea, una forma de hegemonía cultural que sirve para preservar la lógica económica del corporativismo transnacional. Los estudios culturales usan diferentes escuelas de pensamiento, diferentes teorías metodológicas, diferentes concepciones incluso del mundo filosóficas, y qué es lo que usan de ellas, porque los estudios culturales no se aferran a ninguna escuela ni teoría, sino usan determinados aspectos de ellas. Y hay dos formas de coherencia en los estudios culturales que son objeto de debate. Una es la gente que practica los estudios culturales y lo que pretende es que lo que tenga coherencia interna es el discurso expositivo, ¿no? Pero hay otro filón de los estudios culturales que sí se preocupa porque la coherencia del discurso se mida por hasta qué punto aquello que se expresa tiene que ver con el comportamiento de lo social concreto, de lo cultural concreto, ¿no? Los estudios culturales dan un brinco al vacío cuando toman, a veces antojadizamente, pellizcan de aquí y de allá una serie de nociones que les son útiles, les son operativas al análisis de los estudios culturales y los mezclan y les dan prioridades que tienen que ver con la naturaleza de cada objeto de estudio, ¿no? Los estudios culturales llegan a Estados Unidos de la mano del postestructuralismo francés a finales de la década de 1960. Así, el constructo teórico de los estudios culturales se vio enriquecido y a la vez complicado por los aportes de la desconstrucción de discursos. El campo de estudio de los estudios culturales latinoamericanos surgido en Estados Unidos es un proceso polémico y de debate desde su nacimiento. El Centro de Estudios Hispánicos de Pittsburgh era uno de los centros de mayor polémica interna y ahí se hicieron varios de los congresos en donde mayor choque hubo entre latinoamericanos y estadounidenses y entre latinoamericanos en América Latina y latinoamericanos en Estados Unidos, ¿no? Como a los estudios culturales lo que le interesa es estudiar la producción simbólica como un campo de disputa por la hegemonía, es decir, un espacio en el que la hegemonía se construye y se desconstruye. Las problemáticas que empiezan a interesar
a los estudios culturales latinoamericanos tienen que ver con la condición de algunos latinoamericanos exiliados que estaban en Estados Unidos.